Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan? Qué placer estar otra vez en la radio con ustedes en esta noche de sábado, últimos sábados del mes de diciembre, últimos sábados del año. Cuánta carga que tiene diciembre, ¿no? Uh, En todo sentido. uh, Oh, dice Gabriel. uh, Oh. ah. Y de algo de esto vamos a hablar en un ratito. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, Gabriel Bien, Rágalo. bien, Milva Castellini, acá, nada, pensaba en lo que decías, realmente cuánta carga, un poco algunas de las columnas que vamos a hacer y el tema Sí. que vamos a tocar viene de la mano de diciembre y no tienen que Sí. ver con Santa Claus precisamente. No, yo creo que ya lo hemos dicho en Sí, alguna oportunidad. sí, Diciembre es un mes, más allá de la cercanía de las fiestas y las fiestas en sí, diciembre es un mes que hay mucha gente que lo disfruta a pleno, que sí, le encanta, que lo pone, que le hace bien, que lo pone contento, que le pone pilas, más allá de que a todos nos estresa y demás. Y hay gente que realmente le genera mucha tristeza, tal cual. mucha angustia, mucha, digamos, Sí, desazón. lo tira Se para siente mal. abajo, lo tira para abajo. Sí, porque se movilizan muchas cosas, Mm, ¿viste? No sé, tiene una carga muy, muy, muy particular. Entonces, como decimos siempre, para aquellos que realmente lo disfrutan a pleno, buenísimo, pero también registra al que no lo disfruta a pleno y tratemos de encontrar la manera de ser empáticos con aquellas personas claro, que por algo que pasó o les está pasando, diciembre toma un significado triste, lejos de ser alegría. sí, Así que tal sí, cual. señor, será uno de los temas del día de hoy en nuestras editoriales. ¿Qué traje el de hoy? Qué lindo No, un saco saco. sport, sí, Es un saco muy sí, lindo, me gusta. me puse lo primero que encontré. Ay, sí, sorry, te pedí un lis. Abrí mi guardarropas. ¿Es de tu colección personal Sí, o qué obvio, gorda, hiciste? claro. Ay, qué divino que estás. Bueno, un poco de pavadas siempre son necesarias. Bien, Pavada de dicho diciembre. esto, Sí, pavadas de diciembre. Em, entonces, lo que nos trae la Navidad va a dar lugar un exactamente. poco a esta reflexión que te anticipamos. Después vamos a tener algunos entrevistados Sí, interesantísimos, como siempre, porque no lo digo como un modo de decir, hemos tenido a lo largo de todo el año, Gaby, terrible. unos entrevistados Impresionante. maravillosos, ¿viste? Sí, Gente que nos ha sorprendido, nos ha interpelado, nos ha enseñado un montón de cosas. Eh, Adrián Turhansky tal cual. investiga en el CONICET, dirige Gen 360, es el director científico, y vamos a hablar acerca del ADN, pero vamos a tratar de traerlo bien al llano, a lo Sí, cotidiano, para entender cuánto influye, por ejemplo, nuestra dieta y cuánto influye el ADN en el rendimiento deportivo, cuánto hay de natural, ponele si es que cabe la palabra, y cuánto hay de entrenamiento, de adquirido, de mejorado, digamos, ¿sí? sí, vos Eh, sabés que yo tuve una experiencia con Adrián. A mí me sí, sorprende Fede siempre, Federico López Feijó, sí, nuestro productor, porque realmente trae invitados y entrevistados. Y sí. uno, debe ser que estoy viejo, porque realmente en algún lugar de mi vida los crucé en algún No, momento. no es viejo, es experiencia, es Ah, perdón, recorrido. no me había dado cuenta. Es experiencia y es Pero recorrido. Bueno, mira, fíjate, tanto con Adrián Turjanqui como otra entrevista, con los tres, realmente a los tres los conozco. bueno, bien, lindo, lindo, eso está bueno. Bueno, mi hijo el doctor, dice tu Mi lado hijo el B en el doctor, que era el título de una obra de teatro de Florencio Sánchez, ¿no? sí, Principio del siglo XX, pero vamos a traerlo, y esto te decía que tiene que ver con un lado B distinto. Probablemente este sea el último del año, porque la semana que viene vamos a hacer un refrito de muchas otras cosas. Así que el lado B nuevo, como el lado B nuevo, este va a ser el último de este año. Y tiene que ver, es un poquitito, no mucho, un poquitito autorreferencial. perfecto. Hablando de autorreferenciales, vos sabés que en los imprescindibles de hoy también le damos una vuelta, Mm, porque nuestra imprescindible de hoy se llama Jacqueline de las Carreras. tal cual. No está ella en persona, pero es Luciana Mantero, periodista, escritora, colega, amiga, que ha decidido contar su historia a través de su libro Discapacidad en Primera Persona. Estaba de hecho mirando el libro de Luciana cuando estábamos empezando el programa y la vamos a tener hoy con nosotros. Estuve con ella semanas atrás, con Luciana, a Sí. propósito de la presentación del plan de discapacidad del gobierno de la ciudad. Y ahí tuve suerte de conocerla, estuvimos charlando con ese libro precisamente. Trabajando y mucho siempre, Sí, Luciana, sí, en estas cuestiones, digamos, y así este es es. su último libro y nos va a contar, ¿no? Cómo fue que la historia de esta mujer no solo fue un ejemplo de superación a mediados del siglo pasado,
sino que además transformó la historia de mucha gente que de alguna u otra manera pasaba por lo mismo y le cambió la historia. Y en los temas de hoy, ¿qué rol podría jugar la tecnología para afrontar los desafíos que tiene la salud? Tema enorme en América Latina. Y que nos gusta, ¿no? Nos encanta, tenemos debilidad por ese tema. Uh-huh. Algunos tips, algunos puntitos, porque imagínate que la respuesta a eso es inabarcable. Claro. Pero bueno, de algo de todo esto te lo vamos a estar trayendo en el programa de hoy. Bien, vamos con la editorial breve, como pide Fede López Feijó, y un poco retomar la idea de la apertura. Una cosa son las Navidades cuando somos chiquitos, cuando nosotros somos chiquitos, cuando nuestros hijos son chiquitos, cuando toda la familia está junta. Hay momentos que son realmente muy felices. Después la vida hace que, bueno, haya personas que no estén más, que haya Navidades que pasen cosas feas repentinamente. Y eso cambia la historia para siempre. Entonces, posiblemente muchos tengamos recuerdos lindos de Navidades y las sigamos disfrutando. Otros tal vez no las tuvieron nunca. Otros siguen teniendo Navidades maravillosas, siempre siendo adultos, siendo chicos, con el paso del tiempo. Sea como fuere, me parece que es un buen momento para entender que no todos lo atravesamos de la misma manera, que diciembre y las fiestas no es sinónimo de felicidad perfecta ni nada por el estilo, y que nadie en realidad tiene una vida perfecta. Empecemos por ahí, nadie, porque lo que se muestra en Instagram siempre es lo que está lindo, nadie muestra cuando le está pasando mal, nadie muestra cuando la cosa viene cuesta abajo, nadie muestra cuando lo que sucede es un problema y no una alegría o un buen momento. Entonces, me parece que es una buena oportunidad, nos parece que es una buena oportunidad para reflexionar esto y registrar al otro. Y respetar que algunos realmente lo pueden vivir con mucha alegría, con mucho éxtasis, y otros no. Para otros se convierte en un momento difícil. Entonces, ser empáticos. Y por otro lado, si sos de aquellas personas que lo disfrutan mucho, bueno, disfrútalo, pero insistimos, registra al otro. Si sos de aquellas personas que no lo pasan bien en las fiestas, que diciembre les resulta un mes realmente muy difícil, sácale carga, más livianito todo. No, buscar maneras de no tomar todo, de no abrazar todo, de no andar con el corazón afuera, que entra en todas las balas. Me parece que uno tiene la posibilidad de construir filtros para que eso se nos vuelva un poquito más liviano, no dejar que diciembre nos atropelle, ni para un lado ni para el otro, ¿no? Me parece, Gaby, que es una medida justa para tomar las cosas, porque ni todo es hermosísimo, ni todo es un espanto. No, y también pensemos en divertirnos respetando a otros también, que eso ya lo dijimos las semanas anteriores. Sí, ¿viste? Absolutamente. Pero pues eso, podés divertirte y podés guardarte, como dijo Milva. Y me parece que ambas cosas son sin joder a nadie, digamos. Nada, respetando el lugar propio y el ajeno. Hay mucha gente que esa noche está en un hospital peleando por su vida, hay mucha gente que esa noche se quedó sola, hay mucha gente que vivió algo muy traumático en esas fiestas, en años anteriores. Vos sabés que mi nona siciliana, murió un 24 de diciembre. Claro, bueno, sí. Y mi papá no quiso festejar más la Navidad. Por ejemplo. Y viste, y él había que respetárselo. Y era triste la Navidad. Exactamente. Yo tenía 11 años tenía yo. Claro, bueno, vos después ya obviamente aparecieron mis hijos y ahí volvés a armar el círculo de nuevo. Pero vos como niño tenés un recuerdo. La Navidad pasaba a ser. Es más, de hecho nos íbamos a algún lado, a Mar del Plata, para escaparnos de la ciudad. Pero era, familia italiana, muy familiar. No está la mamá, era, era. Y encima pero había que respetar, eran tradiciones y otros tiempos. Pero bueno, vos ves, tenés un ejemplo claro de cómo marcó. Lejos de ser algo festivo, fue algo triste. Vos después pudiste cambiar la historia y celebrarlo con tus hijos. Sí, claro. Tener la ilusión de lo que es la Navidad especialmente. Pero bueno, me parece que estamos en tiempos donde la empatía y el registro del otro es lo que hace la diferencia y lo que hace que seamos mejores y que nos sintamos todos mejores. Entonces, celebrar con respeto. Y si no querés celebrar también, tenés todo el derecho del mundo en hacerlo y respetar a quienes sí deciden hacerlo. Muy bien, bienvenidos. Esto es Fuerza Natural. Bueno, nos está visitando Adrián Turhansky, que es investigador del CONICET, es director científico de Gen 360. ¿Cómo estás, Adrián? Gracias por recibirnos.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un placer estar acá. Igualmente, bueno, el tema es el ADN, hoy lo contábamos en la apertura de nuestro programa, vinculado en este caso a cosas muy cotidianas, ¿no? A nuestra dieta, a nuestra capacidad de desarrollo deportivo. Entonces, como que la primera pregunta que tenemos así como para hacerte es tomando nuestro adorado Leo Messi o Diego Armando Maradona, entender cuánto hay de genético en esas personas y cuánto hay de capacidad de entrenamiento, de desarrollo y de esfuerzo, ¿no? Porque a veces creemos que son realmente sobrehumanos, que están por encima de cualquiera de nosotros, pero no solo por una cuestión física, sino por una cuestión intelectual, digo, que tiene que ver con la inteligencia, con el cerebro que les permite hacer lo que hacen con su cuerpo. Sí, es complicada la pregunta en el sentido de que nosotros estamos formados por células y las células están formadas por nuestro ADN y nosotros podemos clonar un ser humano sacando el ADN de uno y pasándolo a otro. Entonces ahí ya está mostrando el poder de la ciencia de poder entender que ahí está guardada toda la información. Lo que no sabemos a ciencia cierta es en todos los aspectos de una persona cómo definir y traducir esa información 100%. Si yo leyese el ADN de alguien y te digo, este va a ser Messi y este no. Claro. Bueno, no estamos a ese nivel, pero sí lo podemos hacer para un montón de cosas. Y sí lo podemos definir día a día para más cosas que hace un año no se sabían, o hace 5 años no se sabían, o hace 10 años no se sabían. En ese proceso, todos encontramos que la habilidad deportiva, la capacidad física, la habilidad mental, auditiva, por ejemplo, hay gente que reproduce bien una nota y hay gente que no, hay gente que tiene habilidad para cantar y hay gente que no. Bueno, cada vez encontramos más cómo esas habilidades tienen un componente genético. Y ese componente genético, hay veces que cuando lo podemos entender, podemos hasta llegar a definiciones muy fuertes. Por ejemplo, en algunas intolerancias a alimentos es muy claro, a veces todos los celíacos tienen 2 cambios en su ADN, variaciones, que si no los tenés, las chances de ser celíacos son bajísimas. Claro. Tenés un efecto muy directo. Pero, por ejemplo, los que nos cae mal el gluten, pero no somos celíacos, no terminamos hospitalizados por comer un pan que tiene gluten, pero que nos cae mal, ahí es más, hay gente que tiene más predisposición y gente que tiene menos predisposición. Entonces, yo no puedo definir 100% a Messi, pero estoy seguro que Messi tiene bastante de una genética para ser un atleta como el que es. Volviendo un poco entonces a la pregunta de Milva, que tiene que ver con los talentos. Hay un talento innato probablemente. El tema es descubrirlo también, ese talento, que creo que ahí también está la habilidad humana, ¿no? O sea, que una persona tenga la genética de Messi, de Maradona, de Michael Jordan, eso es probable, pero después está la persona, el descubridor, que se da cuenta que esa persona tiene el talento necesario o su genética necesaria para desarrollarse y ser número uno, lo que fue Tiger Woods en el golf y todos los ejemplos. Siempre tomamos, o lo que es Pavarotti en la lírica, ¿no? Digamos que tiene ese registro de voz. Yo creo que también hay una suma, se tienen que coordinar una serie de eventos para que esa persona termine ocupando el primer lugar en el mundo, Adrián. Sí, eso es bastante obvio y en realidad por eso cuando hablamos del ADN, a mí por lo menos lo que me fascina es que hoy podemos hacer mucho con eso. O sea, esa información nos permite accionar. Eso para mí es un cambio total de paradigma. Porque antes uno pensaba, bueno, lo que me es dado, no sé, ya veré. Y yo voy y continuamente hablamos, yo tomo decisiones como libre albedrío, ¿no? Yo veo por dónde voy. Pero la realidad es que si vos ya sabés que hay cosas que, por ejemplo, no vas a padecer y hay cosas que es más probable que las padezcas, o si vos ya sabés que tenés determinadas habilidades o determinadas deficiencias, sí podés accionar en tu día a día para potenciar aquellas, obviamente que hay un interés personal, pero vamos a poner un ejemplo. Si vos tenés tendencia a tener, yo siempre uso el ejemplo, ya que hablamos de gente famosa, de Gago, ¿no? Gago tuvo varias veces la lesión del tendón de Aquiles. Tal cual.
nadie, o que yo sepa por lo menos, pues lo vengo diciendo hace un montón, nadie lo fue y le analizó la genética a Gago. Pero sí se analizó la genética de gente que se lesionó con el tendón de Aquiles y gente que no. Y se encontró que hay una genética que genera predisposición a eso. Si nosotros suponemos que Gago hubiese sido analizado y se le hubiese detectado esa tendencia a tener lesión de tendón de Aquiles, quizás él podría haber hecho algunos ejercicios bastante sencillos para fortalecer esa zona y evitar tener esa lesión. Vos sabés, Adrián, discúlpame Milva, cuando yo hice el estudio yo me hice un estudio práctico de una serie de estudios en mi propio ADN, que Adrián me lo hizo en la saliva, en un curso que estuvimos haciendo, me salió que yo tengo predisposición a la ruptura del tendón de Aquiles, igual que Gago. Lo que vos no sabías es que yo ya me lo había roto el tendón de Aquiles, años antes. Mirá. O sea, vos sabés que yo me asombré mucho cuando leí eso, porque yo ya estaba operado en mi tendón de Aquiles y de hecho el otro lo tuve lastimado sin llegar a cortarse. Y cuando me aparece en el informe que tengo una predisposición alta a la ruptura del tendón de Aquiles, dije, bueno, esto no es joda. Y lo digo como médico, o sea, yo ya sabía que no es joda, pero digamos, esto se lo puedo mostrar a cualquier escéptico, ¿no, Adrián? Sí, y en estas cosas, a mí, o sea, todos los días recibo historias, ¿no? Como las tuyas, y que gente que se queda asombrada, y el desarrollo tiene que ver también con esto del avance de la ciencia, ¿no? Que alguien fue hoy y hizo ese estudio, lo pudo analizar y lo pudo demostrar. Y por suerte, todo el tiempo están habiendo estudios de ese nivel que uno a través del ADN los puede integrar y que le son súper útiles a la gente y en muchos casos también a los profesionales. Sí, sí. Yo cuento a veces algunas problemáticas que yo descubrí de chico, que si hubiese tenido un test de ADN me hubiese sido más fácil, ¿no? O si vos hubiese tenido el test de ADN probablemente no, quizás podías haber evitado haberte roto el tendón de Aquiles. Bueno, claro. yo siempre cuento que a mí no me gustaba la leche de chico, claro. ¿No? Y normalmente cuando a uno no le gusta algo, está asociado, ahí es donde yo veo la biología, la genética muy fuerte, que la gente cree que es como una elección directa, ¿no? No se da cuenta que a veces cuando algo nos cae mal, instintivamente no lo adquirimos o claro, no lo comemos, claro. O cuando lo leemos decidimos no ir por ahí. Bueno, y en este caso, yo no tomaba la leche. Y entonces, claro, mis padres, que eran judíos psicoanalistas, con la culpa y con todo, me decían, bueno, pero vos no la tomás porque no aceptaste el destete, porque tu mamá la dejó muy pronto, y empezaban ellos a culparse. Y no se les ocurrió pensar que quizás era intolerante a la lactosa y que me caía mal y que era más fácil reemplazar esos alimentos o reducirlos o a cuidarme. Bueno, esos son ejemplos, bueno, me encanta el tuyo, que no lo tenía, de cómo ir pensando. Entonces la gente se pregunta eso, ¿todo está determinado por el ADN? Bueno, todo tiene un componente en el ADN, eso es seguro porque ahí está nuestra información. Ahora, hay cosas, como dije antes, que te van a pasar, lamentablemente, si vos las tenés muy... Hay parte de la genética que es muy fuerte, pero la mayoría de la genética lo que hace es predisponerte. Y esas predisposiciones vienen con otros factores. Por ejemplo, todos sabemos que fumar es perjudicial y te predispone a determinado tipo de cáncer, por ejemplo, de problemas en los pulmones. Entonces, eso es algo claro, ¿no? Digo, los médicos lo saben. Vos agarrás a una persona y decís, esta persona tiene mayor riesgo. Bueno, con la genética pasa lo mismo. Cuando vos lees algo, sabés que esa persona está en un grupo de mayor riesgo. Y si está en un grupo de mayor riesgo, lo ideal es que se enfoque. Pero lo otro también interesante es que vos muchas veces no estás en ese grupo de mayor riesgo. Y entonces te acomoda. Por ejemplo, si vos no tenés las mutaciones para ser celíaco, dejá de hacerte la pregunta si vas a ser celíaco porque no lo vas a hacer. Claro. O sea, hay un cierto determinismo genético que te va a indicar probablemente qué cosas vas a tener y qué cosas no vas a tener, que eso también es importante, ¿no, Milva?
Sí, yo me he hecho el test genético también y siempre recuerdo que había una observación que decía que esto no era una definición determinante, sino que era una tendencia que tenías con mayor o menor posibilidad de que sucediera o ningún tipo de tendencia a que eso sucediera. Y había cuestiones que tenían que ver, digamos, con nuestros orígenes, y después había cuestiones también que rayaban lo psicológico, como por ejemplo la relación con los alimentos y con el hambre, ¿no? Y con, por ejemplo, saber si uno come por ansiedad, si uno come porque hay algún desorden o una tendencia, algún desorden de tipo hormonal. Y me parecía también interesante como para el autoconocimiento. No sé cuánto podemos modificar de eso si hacemos algo en la conducta. Eh, Tal vez en la alimentación sí, de pronto, o en los hábitos, pero no sé si de pronto te dice que tenés tendencia a, no sé, no recuerdo alguna cuestión que a mí me indicaba como tal, pero a tener problemas en la vejiga, por decirte, Sí. no sé cuánto yo puedo modificar o evitar para que eso no suceda. Mira, la verdad, lo primero que yo por lo menos pienso en esto, y ahí sí me vuelvo psicoanalista, es que el psicoanálisis no te cura, te hace vivir mejor con lo que sos. Esa es la idea, ¿no? Entonces, lo primero de esto es vivir mejor con lo que sos. Entonces, si vos tenés determinado tipo de condiciones, por ejemplo, si vos ya sabes que tenés una tendencia baja a saciarte con los alimentos, bueno, vas a trabajar sobre eso, porque vos sí podés regular eso. No te mates haciendo una dieta intermitente que quizás te deja 16 horas sin comer, porque no es para vos, porque tu tendencia genética te lleva a querer comer más seguido, y quizás podés hacer alguno más corto, o con una dieta más intermitente, o varias comidas cortas durante el día. Hay cosas en las que uno dice, bueno, pero ¿qué pasa con lo que yo no puedo hacer nada? ¿No? Vos dijiste, hay cosas sobre las que puedo accionar y cosas sobre las que no. Las cosas que nosotros conocemos hoy que podemos accionar, ¿qué quiere decir? Que tenemos como que hay un control mental. Por ejemplo, si a mí me da alto el colesterol, yo puedo accionar reduciendo determinados alimentos e incluso si yo no puedo accionar, hay medicación. Y cuando no hay medicación, también hay testeos para prevenir. Entonces, tenés todo ese camino. Vamos a suponer, yo tengo tendencia a tener presión ocular. Se llama glaucoma, es silenciosa y esa tendencia es genética. También tengo tendencia a tener degeneración macular, mi mamá la tuvo. Y en una consulta con el oftalmólogo, lo único que me dijo es, mirá, es tratable. Controlate Hoy, cada tanto, claro. controlate cada tanto, hoy no tenés. Claro. Y ya está. Ahora, ¿yo qué hago? Y eso lo chequeo más seguido, otras cosas menos. Te hago una pregunta, Adrián, para terminar. Sí. ¿Cuán accesible es un estudio como este y dónde te podemos encontrar si alguien quiere hacerse este estudio? Mira, el estudio este que denominamos Gen 360 hoy está disponible. Nosotros trabajamos con los laboratorios acreditados por el Ministerio de Salud en todo el país, en particular en Capital Central Lab. Esto se puede pagar alrededor de 300.000 pesos y obviamente después tenés el seguimiento y soporte de profesionales bioquímicos. Y si te queremos buscar en redes, en algún lugar, o cómo localizar el... Sí, para localizar buscas Gen 360. Ahí está. Y ya está, ya sale Perfecto. enseguida, con números. Gen Sí, 360 Gen 360 en número. Ok. Muchas gracias. Quiere decir que es algo muy sencillo porque es una toma de muestra de saliva, que no ni siquiera tenés que... No, que nada. no hay nada invasivo. No hay que ir en ayuna, digamos. No, nada, Sí, es muy... Salvo por la saliva. Ahora, ¿no? incluso lo hacemos en los laboratorios, no hay que prepararse. Claro. Y bueno, ahí te lo pueden hacer por saliva o por sangre. Fantástico, bien, fantástico, bien. Adrián, fantástico. Gracias, Adrián, por conversar con nosotros. Un placer. Que tengas un lindo cierre de año. Igualmente, y muchas gracias a ustedes. Gracias. Adrián Turhansky, investigador de CONICET, director científico de Gen 360, ¿sí? Sí. Bueno, muy interesante. Vos sabés que la gente viste que la gente le tiene miedo a veces a estas cosas porque no las conoce. El mismo miedo que tiene cuando habla de inteligencia artificial, o sea, cuando se empieza a hablar de cosas y parecen demasiado profundas y tiene miedo que le manipulen la genética, etcétera, etcétera. Bueno, la bomba atómica fue mucho más grave para la humanidad, les aclaro, y la tiraron hace 50 o 60, 70 años,
y por suerte no la volvieron a tirar más, y hay algunos locos que la tienen, pero te digo, no le tengamos miedo a la ciencia cuando va a favor de la medicina, a favor del bienestar y a favor de la vida de las personas, Mirva. Bien, cerramos esta entrevista. Gracias, Adrián, nuevamente. Un placer poder conversar con vos. Hacemos una pausa y venimos con el lado B del doctor Gabriel Barbagalo. Bueno, el lado B de hoy tiene un título muy particular que es Mi hijo el doctor, y así lo presentamos. Sí, como decíamos, Mi hijo el doctor es el título de una obra de teatro de Florencio Sánchez, este dramaturgo uruguayo, que le dio el nombre a los canillitas, ¿no? Florencio Sánchez, allá a principios del siglo XX. Y que cuenta un poco el sueño de trascendencia de las familias de inmigrantes a través de los logros de sus hijos, este camino que emprendieron estas familias de inmigrantes. ¿Y por qué viene a colación esto? Porque diciembre es muy particular, Milva, en el tema médico. El 3 de diciembre es el Día de los Médicos, en honor a Carlos Finlay, que es un médico cubano que descubrió muchos años después que el causal de la fiebre amarilla es precisamente el Aedes aegypti. Mirá los problemas que nos trae ahora el Aedes aegypti, que lo descubrió Carlos Finlay cuando antes se pensaba que estaba en el agua el virus de la fiebre amarilla. De hecho, en la famosa peste de fiebre amarilla de Buenos Aires, se logró que se sanee Buenos Aires pensando que era el agua, al final eran los mosquitos. Se pensaba que era la gente que venía de la guerra del Chaco y no tenía nada que ver eso. Pero volviendo al tema de diciembre, mañana 22 de diciembre se cumplen 42 años, Milva, de que me recibí de médico. Y siempre tengo... Exacto, entonces siempre tengo, cuando llega este momento, doy marcha atrás en el tiempo y me acuerdo como si fuera hoy, ¿viste? Yo llegué a mi casa, mis viejos abrieron las puertas de mi casa, yo vivía en el conurbano. Sí. En San Martín, y abrieron las puertas y eran otras épocas, era la Argentina de la posguerra de Malvinas, allá en el 82. Abrieron las puertas, vinieron los vecinos, vino la familia, vinieron mis amigos. Se acababa una de las etapas más lindas de mi vida, que era la vida universitaria, porque la verdad, y esto quiero transmitirlo, a ver si puedo transmitirlo de esta manera. Cuando yo estudié medicina, Milva, era como que todos estudiaban conmigo. Yo iba a tomarme el 111 para ir a la facultad y los vecinos me decían, Gaby, ¿cuándo tenés examen? Me preguntaban. Mirá vos, el barrio entero sabía de tus Exactamente, era un barrio trabajador, llamémosle. Sí. Entonces, sí, pero a mí en Santa Fe pasaba lo mismo, o sea, los vecinos te conoces de toda la vida y saben dónde estás, entonces, qué haces, qué estudiás. Todos estaban pendientes de mi carrera. Y más del doctor, ni hablar. Por eso es mi hijo el doctor, ¿no? Entonces, como te decía, terminaba esta y yo recuerdo esa noche, no sé ni qué preparó mi mamá y mi papá, pero fue muy fuerte eso, porque insisto, vino todo el barrio, las puertas abiertas, que quería venir, podía venir a brindar, aunque sea porque me había recibido en el año 82. Y ahora venía lo mejor, venía una nueva línea recta o semirrecta que se iniciaba, que era la vida profesional, ¿no? Y en mis 42 años de médico puedo decir, por fortuna, que atravesé muchos de los lugares. Primero el hospital público, luego la medicina privada, luego la medicina empresaria y ahora últimamente lo que es la divulgación de los temas médicos a través de estos canales de comunicación que tan feliz me hace y que comparto, entre otros, contigo, amiga. Y esto realmente es un caleidoscopio donde pasan permanentemente en mi cabeza pacientes, alumnos, compañeros, porque yo hice carrera docente, compañeros, equipos de trabajo, pero por sobre todas las cosas, y vos sabés que yo siempre me acuerdo de esto, de mis maestros de la medicina. Y no puedo evitar a veces emocionarme un poco cuando me acuerdo de los maestros de la medicina. Y vos sabés que existen maestros, yo los llamo de tinta y papel, que eran aquellos que veíamos la foto en la solapa de los libros de medicina, que eran seres inalcanzables. Parecía que no existían, que habían escrito semejantes tratados de medicina y estaban ahí retratados. Esos eran los maestros de tinta y papel. Después estaban los maestros de carne y hueso, que son los que me acompañaron en mi formación, aquellos del hospital. No los voy a nombrar porque son varios y me voy a olvidar de algunos, pero sí es lindo decir que muchos de ellos nos escuchan, Milva. Muchos de ellos nos escuchan. Uy, qué honor. Entonces, obviamente, por eso digo, es lo mismo que con los vecinos del barrio, aquellos y tengo 65 años, o sea que son gente mayor a mí, ¿no? Y después están los maestros actuales, que son los maestros de pantalla y streaming, y que lejos de ser
un esnovismo, son maestros que pueden llegar a lugares que antes ni los libros ni los de carne y hueso podían llegar. Y me parece que eso también está bien, porque los médicos que viven en lugares alejados, o estudiantes en lugares alejados, o cualquier otra profesión de la salud, tienen el mismo derecho que todos de llegar a tener las actualizaciones y leer lo último. Y hoy esto lo ha mejorado y ha hecho que la información se socialice y se democratice y llegue y le dé acceso a todos por igual. Maestro de carne y hueso, maestro de tinta y papel, maestro de pantalla y stream. A todos ellos, en el mes que celebramos, como te dije, el Día del Médico, y a 42 años de aquel día que me recibí, bueno, es el momento de dar las gracias, y particularmente a mi abuela, que era analfabeta. Yo tenía una abuela analfabeta, esta que murió el día de Navidad precisamente, era analfabeta, y mis viejos eran semi-analfabetos, que es como se le llama a la gente que hizo solo la primaria. Entonces, mi abuela analfabeta, yo semi-analfabeto, y por eso esto es lo interesante y lo trascendente de Mi hijo el doctor, ¿no es cierto?, de esa novela de Mi hijo el doctor. Que sin dudas, cada vez que vuelvo en mis recuerdos, llego a la misma conclusión, ¿no? Y cada vez que pienso en toda esta historia de inmigración, de movilidad social ascendente, que es esto precisamente, y de recuerdos, veo que confluyen todos esos en esta linda imagen, en esta hermosa profesión que realmente está rodeada de un profundo amor, Milva. Nada más. Ay, emocionante, muy emocionante, Gaby, muy emocionante. Muy emocionante. Aplauso. Y ahora vamos a escuchar a Fito Páez, que nos va a decir fue amor. Pero aplauso para esa abuela, sí. Aplauso para esos padres, aplauso para esos vecinos, aplauso para vos. Sí, para mi familia en general. Para mi familia en general. Por supuesto, y para tu familia, la que te precedió y la que vos formaste después. Sí, que ahí hay un par con de hijos que también, hay un algunos... tengo 4, 2 son médicos, una es politóloga y el otro cerca de ser ingeniero. Así que por ahí andamos. Eso es la movilidad social ascendente bien entendida. Y eso, como dijo Fito Páez, fue amor. Bueno, generalmente en Los Imprescindibles nosotros traemos la historia de alguien. Gaby escribe sobre esa historia, sobre algún personaje que se convirtió en un imprescindible para un momento histórico del país y que dejó un legado que cambió la vida de muchos. Esta vez tenemos ese imprescindible y tenemos a una autora, a una escritora, a una periodista, a una colega, a una amiga muy querida que decidió ponerlo en su libro y resumir de alguna manera y traernos a la actualidad la vida de Jacqueline de las Carreras, que allá por mediados de siglo pasado, por 1950, fue realmente una pionera en su labor desde Fundación PAR, tanto en nuestro país como en el mundo. ¿Cuál era su gran objetivo? Era hacer visibles a las personas con discapacidad. Por entonces era solo una expresión de deseo, digamos. Eran directamente marginados, corridos de lugar, no contemplados. Ella tenía una cuestión particular, una poliomielitis que la obligó a depender muchísimo de la silla de ruedas, pero esto no hizo que pudiera desafiarse, que pudiera progresar, que pudiera avanzar en todas las áreas de su vida, sortear el obstáculo que representaba su enfermedad física y socialmente en aquellos tiempos y tener realmente mucha valentía para poder hacerlo. Y Luciana Mantero, que está con nosotros, se dedicó a narrar, a investigar, a contar, que es una de las cosas que mejor hace Luciana, escribir y contar historias, tanto como periodista como autora. Y nos trae en este tiempo y en este mes, donde también se conmemora especialmente un día para la discapacidad de las personas, esta historia tan conmovedora de una mujer muy audaz. Lu, un placer enorme saludarte y poder tener en mis manos el libro, además, que me lo enviaste, como siempre, como cada una de tus publicaciones, y que es un placer poder leerte. Un abrazo y hermoso hablar con vos, bueno, y con todo el equipo. La verdad, gracias por este espacio. Luciana, a mí me sorprende siempre la capacidad de entrar en distintas historias. Digo, conozco tu literatura y has contado muchas cosas, desde tu propia historia en primera persona, como fue El deseo más grande del mundo, que es un libro que quiero especialmente, como historias de otras personas, y en este caso entraste en la historia de alguien real, pero que está representando mucho más allá que una historia personal de alguien. Es un antes y un después la vida de ella. ¿Cómo fue que se te ocurrió investigar por allí? ¿Cómo llegaste a Jacqueline de las Carreras?
Bueno, yo había trabajado en Fundación PAR hace mucho tiempo, durante 5 años coordinando la comunicación y conocía de primera mano la historia de Jacqueline. Esa fundación me había capturado por el trabajo que hacíamos. Incluso yo había entrado a Fundación PAR, yo una persona sin discapacidad, con una mirada paternalista de alguna manera sobre esta población, sobre estas personas, y me había encontrado con historias maravillosas, con todo lo que había podido aprender yo en la interacción con personas en silla de rueda, con personas con sordas, ciegas, digamos. La verdad que había un equipo hermoso. Conocí la historia de Jacqueline de las Carreras y como a mí me gusta mucho tomar historias de la realidad y transformarlas en literatura, lo que se llama literatura de no ficción, hacer como cuentos, pero que son verdad, como decía García Márquez, y siento que muchas veces cuando se pone el énfasis en una persona, cuando se ilumina la vida y se dan realmente los detalles y se busca la correspondencia con la cosa más contemporánea y con la población en general que representa a esa persona, la gente se puede poner en los zapatos, empatizar de otra manera con el tema. La historia de Jacqueline era una historia oculta, una mujer que, como vos bien dijiste, desde los 50 atravesó una discapacidad y luchó, trabajó para que otras personas pudieran tener la misma suerte que ella, que tenía que ver con la integración laboral. Dije, esta es la historia. Es una historia potente, es una historia de aventuras, es una historia que tiene emoción, romance, superación, dificultades. Vamos a ponerlo en un libro y vamos a salir a contar que también se puede atrapar al público con la no ficción cuando está bien documentada y cuando hay mucho detalle. Luciana, recordémosle a la gente que la Argentina sufrió una epidemia de poliomielitis allá en los años 50 precisamente. Seguramente nuestra imprescindible de hoy haya sido una de esas personas que sufrió y sobrevivió a la epidemia de poliomielitis y que gracias a otros dos imprescindibles, uno de ellos argentinos como el doctor Sabin, pudimos combatir la poliomielitis y el día de hoy está confinado en muy pocos lugares en el mundo. Ahora, ¿por qué el título de en primera persona? Bueno, en realidad fue un título que apunta a, vamos a contar una historia. La verdad es que la puso la editorial el título, porque el libro no está contado en primera persona, pero sí refleja lo que esa primera persona vivió, sintió, atravesó, luchó, todas las vicisitudes que le generaron a esa persona, Jacqueline de las Carreras, en su camino de vida y cómo en ese camino de vida se fue encontrando y fue moldeando la historia. De hecho, es muy interesante lo que vos decís, Gabriel, porque justamente se cuenta esta historia de las vacunas, ¿no? De las 2 vacunas que surgieron para paliar la poliomielitis y lo importante que fueron y los determinantes que fueron para intervenir en esa situación que dejaba a millones de niños en el mundo en ese momento con distintas discapacidades. Y también se cuenta a medida que uno va atravesando su historia de vida, qué pasaba en 1981 con la primera organización de personas con discapacidad que se juntó en el mundo a decir nada sobre nosotros sin nosotros. Una frase que ahora volvió a resonar y desgraciadamente sigue siendo un reclamo, ¿no? Que estas personas puedan representarse, hablar por sí mismas sin que nadie hable por ellas. Entre ellas estuvo Jacqueline allá en 1981 en Singapur, en la primera reunión internacional de personas con discapacidad, la única mujer que intervino con un cargo representando a Argentina, hablando sobre la importancia de los derechos. Después la ONU empezó a visibilizar este tema. Pero bueno, un poco esta historia nos lleva a través de la historia de la discapacidad, de lo que se logró desde entonces y también obviamente de todo lo que falta por hacer. Esto último que mencionaste me parece tan importante porque, claro, digo, en esa condición de discapacidad vista desde afuera, vista desde el otro, hay cierta arrogancia que el otro, que no tiene discapacidad, siente que puede tener sobre el que la tiene. Como que también tiene el poder de decisión sobre ellos. O sea, había una cuestión propia de su discapacidad y de un montón de impedimentos que eso hacía que no pudieran tener derechos, accesos y que fueran marginales, pero además
tener que bancarte que los otros decidieran por vos, sin ni siquiera interpelarte o preguntarte, o que en realidad seas vos mismo el que pusieras los parámetros de qué es lo que necesitas, ¿no? Me parece tan, sí, fundamental, un pilar absolutamente necesario en el punto de partida para trabajar sobre esto. Mira, te cuento justamente una pequeña historia que se conoce poquísimo. Allá por los 80, en una de las reuniones de rehabilitación, las primeras reuniones mundiales que se hacía un congreso de rehabilitación, hubo una de las personas que después fue representante de esta organización, Disabled People International, la primera organización de personas con discapacidad, antes del congreso de Singapur, había un médico. Cuando en ese momento los médicos hablaban por los pacientes, eran la voz que les decía que tenían que hacer y que no, que podían hacer y que no. Y en un momento hay una de las personas con discapacidad, un señor, creo que era canadiense, mormón, que le discute un poco lo que está diciendo al médico y el médico le dice, cállese la boca, usted no sabe nada de discapacidad. Y la propia persona le encarnaba, digamos, con su cuerpo, tenía una discapacidad. A partir de ese momento se retira toda una masa de personas con discapacidad, gente influyente, gente que había podido estudiar, gente que había podido lograr llegar hasta ahí, súper formada y poder representarse a sí mismos, se retiran y crean la primera organización mundial de personas con discapacidad. En esa reunión estaba Jacqueline. Y esta era parte del paradigma que se venía dando, ¿no? El paradigma médico versus el paradigma más contextual, el paradigma que ponía el énfasis, que ahora se habla muchísimo, en el entorno de las personas. Una persona tiene más discapacidad cuanto más discapacitante es su entorno, digamos. Y la persona con discapacidad puede hablar por sí misma y requiere un entorno amigable para poder desarrollarse plenamente. Luciana, a ver, vos venís del palo, digamos, de las letras, del periodismo, de los libros, llamémosle, pero te tuviste que meter en un tema cuasi médico, ¿no? Y además con una sensibilidad muy particular. ¿Cómo fue eso de combinar sensibilidad con investigación, ¿no? Porque a veces no es tan fácil. Y aparte te lo pregunto como público, te lo estoy preguntando, no como entrevistador. Está buenísima tu pregunta porque muchas veces uno cuando piensa en un libro de historias reales piensa, mucho dato, mucho contexto, mucho número, mucha historia, ¿no? No me voy a enganchar. Muy frío y suena de entrada. Exacto. Y me voy a aburrir, ¿no? Y la verdad es que la magia está en eso, ¿no? La magia justamente al no ser un libro de ensayo, sino un libro de no ficción, una biografía, es en poder dar los detalles y administrar los datos para que sean amigables, para que entren en la historia sin romper el arco narrativo, el recorrido de la historia, de las emociones, que el dato sea poesía, decíamos hace un tiempo en un festival que organizábamos de no ficción, ¿no? Que el dato no me interrumpa, que el dato entre sin forceps, que yo pueda enterarme de lo que sufre esta población y de lo que fue la historia, pero sin perder la emoción y la intriga por seguir leyendo. Yo creo que al lector hay que agarrarlo de la nariz cuando entra el libro y soltarlo en la última página, y ese es un poco mi norte. Así que ya me dirás si eso sucedió con este libro, ojalá. Qué genial que sos cuando haces esas definiciones. Algo que quieras destacar sobre Jacqueline, entiendo que tiene toda una vida absolutamente atractiva, desafiante, increíble, pero algo que te resuene. Digo, a mí me impactan mucho los diálogos con sus padres de chica, por ejemplo, porque ya tenía como una madurez muy especial, ¿no? Esa manera de encarar las cosas. Pero bueno, vos la investigaste más en profundidad, Lu. Uh-huh. Yo creo que Jacqueline tiene una rebeldía muy especial y creo que eso la ayudó a atravesar su situación sin quedar atrapada en su imposibilidad, ¿no? Y a desplegar su mundo, ¿no? Su mundo amoroso, su mundo digamos, personal. Ella tuvo aventuras, tuvo romances, viajó por el mundo, a ponerse en los zapatos de los que no podían también, a poder empezar a sentir que cierta frivolidad de su entorno ya no le era indiferente, ¿no? Entonces creo que esa rebeldía rompió con un destino previsible de una mujer allá por los 50, 60 en silla de ruedas, ¿no? Que ya de por sí las mujeres eran, el lugar natural era casi en la cocina, ¿no? En la casa. Claro.
estudiaban en su casa, sus padres la sobreprotegían, aunque su madre nunca la encerró, siempre le dijo, bueno, dale, desarrollate, digo, no, si no llegas a estar lista a las 7:30 de la mañana, levántate antes. No era pobrecita, no va a poder. Entonces, creo que esa rebeldía que ella fue desarrollando, y su madre tuvo mucho que ver, la pudo poner en práctica, y eso la hizo tener una vida plena, ¿no? En la que pudo estudiar, pudo trabajar, pudo llevar a la práctica digamos, el sueño de crear una fundación que ayudara a otros que no habían tenido la suerte que ella había tenido, que es rehabilitarse como corresponde y poder estudiar y formarse. Luciana, como te decía hoy, Gaby ha escrito Margarita Barrientos, una crónica sobre la pobreza, el poder y la solidaridad. Ha escrito El deseo más grande del mundo. Entre otros libros, yo especialmente tengo mucha debilidad por ese libro por razones obvias que nos unen. Lindas aventuras, hemos vivido. Claro, hemos vivido aventuras juntas, ¿no? Ha sido traducido en distintos idiomas incluso. Y la podemos leer, te podemos leer en distintos portales, digo, estás en Infobae, estás en Clarín, estás en La Nación. Has hecho también documentales sumamente interesantes vinculados a la maternidad, al deseo de tener hijo, a lo que es un bebé. Y te podemos seguir en redes también. Y además de tus talleres, que son súper interesantes, tus talleres de escritura. Sí, estoy en Instagram como Luciana Mantero y bueno, hace unos años empecé a dar talleres de escritura muy hermosos porque son espacios de encuentro, ¿no? Son espacios donde la escritura está puesta al servicio de encontrar la voz propia, de trabajarse, de decirse cosas a uno mismo, que quizás a veces no se anima a decirse, de autoobservarse. Y yo siento que la escritura es un lugar válido para cualquiera, no solamente para los que se dicen escritores o para los literatos. Hay mucho que explotar ahí, es casi una meditación, si querés. Y en grupos amorosos, en talleres virtuales, yo trato de enseñar lo que sé y lo que aprendí en estos años de trabajo y también desde el punto de vista personal. Así que, por supuesto que... Genial. Lo vamos a leer, te prometemos. Yo al menos lo voy a leer, te lo prometo. Bueno, muchas gracias. Luciana, a vos como siempre, placer enorme poder encontrarte y gracias por este nuevo aporte, ¿sí? Que es siempre imprescindible, ¿eh? Y por eso lo pudimos poner dentro de nuestro segmento que tiene que ver con los imprescindibles. Un abrazo muy grande. Chao. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Saludos. Gracias, Lu. Sí, vos sabés que... Sí, pero sí. Digo, para cerrar, ¿no? El tema de la polio... Hay grandes personajes de la historia y del arte. Me acuerdo de Bruno Gelber, de Frida Kahlo, creo que también tuvo polio, de Franklin Roosevelt, que tuvo una polio de grande, medio rara, una polio rara, pero que fue combatida por vacuna, y nosotros siempre lo decimos esto, Milva, las vacunas han salvado vidas, y en este caso, Sabin era un polaco, nació que se formó en Estados Unidos, y sale un norteamericano, entre ellos dos se pusieron la poliomielitis al hombro. Nos preguntábamos hoy tempranito, cuando empezamos el programa, qué rol podría jugar la tecnología para afrontar los desafíos que tiene la salud en América Latina, y por eso está con nosotros Soledad Paniego, que es integrante de HELL, que es una organización que busca transformar y redefinir el sector de la salud en América Latina. ¡Qué objetivo enorme! Sole, ¿cómo estás? Hola, Milva, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para poder hablar de HIT, ¿no? Bueno, Gaby tiene mucho contenido sobre lo que vos sabés, así que Gaby, avanti con la primera pregunta, amigo, que los escucho. Sole, ¿cuáles son los desafíos que tiene la salud en América Latina y particularmente el rol que podría jugar la tecnología para afrontarlo y particularmente desde las empresas de salud, ¿no? Bueno, Gaby, los desafíos vos los sabrás mejor que todos nosotros, pero son muchos. Por empezar, es un sector que está bastante relegado a nivel tecnología. Si lo comparamos con otros sectores como el e-commerce, como el sector bancario, nuestras vidas cambiaron radicalmente, pero sin embargo, cómo nos atendemos o cómo la atención sanitaria es hoy por hoy, es muy similar a cómo era hace 50 años. Tal cual. Uno va al consultorio médico y en muchos casos sigue estando el papel, siguen estando las historias clínicas en las famosas fichas, por lo cual el desafío es enorme, es digitalizar la atención, la experiencia del paciente, pero no solo por el objetivo de
poner tecnología, ¿no? Sino también hay que entender que más de la mitad de la población a nivel mundial hoy por hoy no accede a servicios de salud de calidad. Esto es muchísima población que está quedando afuera. Y si consideramos también que cada vez la expectativa de vida, afortunadamente, es más alta, los recursos están quedando bastante escasos. Entonces hay cada vez más demanda de servicios de salud, pero con una oferta que está siendo cada vez más limitada y con recursos cada vez más limitados. Se considera también que hay un 30% de ineficiencias en toda la cadena de valor a nivel mundial de salud, lo cual es muchísimo si entendemos la magnitud del sistema, y que también se proyecta que hacia 2030 va a haber más de 10 millones de faltantes de talento en lo que es todo lo que es el sistema de salud. Ahora, cuando vos decís ineficiencias, ¿te referís a fallas en los procesos? Fallas o duplicidad de procesos, o muchas veces a nosotros mismos, o sea, todos somos, fuimos o vamos a ser pacientes a lo largo de nuestra vida. ¿Y a quién no le ha pasado que te hacen muchísimas radiografías, te hacen muchísimos estudios de diagnósticos que son muy elevados sus costos en el sistema, y que muchas veces no es la solución para la problemática, para el diagnóstico, o que se repiten muchas veces en lo largo de un año, en un periodo corto? ¿Por qué? Porque el paciente perdió el estudio, porque no está en su historia clínica la accesibilidad, y todo eso son pequeñas cosas que van haciendo que las ineficiencias se acumulen y los costos sean elevados. También otra de las problemáticas que hay, por ejemplo, es los turnos o las citas médicas, en donde el turno se reserva, pero luego el paciente no va. No va y se pierde. Exactamente. Perdón, Sole, hiciste mención recién a los talentos. Cuando hablas de los talentos, ¿te referís al factor humano? Digo, profesionales, estoy entendiendo bien, la falta de talentos, dijiste, en un futuro. Exactamente. Es decir, de especialistas o de médicos en general, no importa. Pero me refiero, estás hablando de esto, del factor humano, que es, sin eso no vamos a ningún lado, crítico, ¿no? Claro. Exactamente, sí. Las proyecciones, estos son datos del Foro Económico Mundial que estoy trayendo, son que cada vez hay menos personas que están estudiando medicina, y con el aumento de la población que estamos teniendo y también el avance de la expectativa de vida, son factores que de acá hacia al 2030 no hacemos cambios radicales en los sistemas de salud, va a empezar a colapsar porque no va a haber gente que pueda abastecer la demanda que va a haber de salud. Y ¿no? decime, health o heal, como quieras llamarlo, health como salud, digamos en inglés. ¿Qué rol viene a cumplir o qué viene a mejorar a nuestras vidas en este caso? HEAL, les cuento un poco, es un manifiesto para la transformación de la salud en Latinoamérica, y surge básicamente, bueno, un poco por estos temas que les comenté previamente, los desafíos que está teniendo el sector de la salud hoy por hoy, pero lo que busca es la suma de voluntades, buscar consenso entre los distintos actores que hay en el sistema de salud, entendiendo actores a todos los que están en la cadena de valor, ¿no? Desde los prestadores, desde los financiadores. Para explicarle, perdóname, para explicar a la gente, los sanatorios, la farmacia, cualquier empresa de salud que brinde salud puede ser miembro de HEAL y aportar su granito de arena. Sí, pero no solo que brinden servicios de salud, también están incluidos, que esta tal vez es la gran diferencia que tiene HEAL versus otras organizaciones que ya existen, también incluye inversores, a la academia y también a las empresas proveedoras de servicios tecnológicos. O sea, toda la constelación, digamos, del sector salud. Exactamente. Y lo que busca es promover un cambio, promover una transformación apalancada en la digitalización y en la tecnología para lograr mayor acceso a la salud, mayor inclusión, pero también mayor sustentabilidad. Claro. Para nosotros, para HEAL como organización, son los pilares que van a poder hacer que todo el sistema sea sustentable y que realmente más cantidad de personas puedan tener una salud de calidad como la merecemos, ¿no? Soledad, gracias por este tiempo y por toda la información que nos diste, que realmente es sumamente precisa y muy interesante. Ojalá que realmente puedan cumplir con este objetivo que se están, o varios objetivos que se están planteando. Ojalá que sí, sería muy bueno para todos. Muchísimas gracias por el espacio, bueno, Gaby, Malvi, y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten. Dale. Si quieren, la web es Dale. como sanar en inglés, heal-latam.com, así que ahí nos pueden encontrar. Perfecto. Aquellos que quieran ser miembros. Hoy por hoy les cuento también, somos más de 70 miembros en toda Latinoamérica, que estamos buscando tener una visión en común, alinearnos estratégicamente y a través de la colaboración y la tecnología promover este cambio que, bueno, es tan importante para todos, ¿no? Gracias, un abrazo muy grande. Hasta luego, gracias a ustedes. ¿Nos tenemos? Sí, nos vamos, pero no sé por qué no te escucho, amiga. ¿Vos me escuchás? Yo no hice nada. Ahí está, ahora sí te escucho.
Yo no toqué nada, me te escuchaba bajito, no. Bueno, empezamos a destapar alguna sidra. ¿Te parece? Porque se viene la Navidad ya. Y ya uno empieza así, a poder brindar con amigos. Mañana los que tienen ganas de hacerlo, como dijimos al principio. Los que no, nada. Por eso, vamos a brindar con los que quieren. Común y corriente, por supuesto. Mañana voy a festejar, como dije antes, mi aniversario de médico. Tenés un gran motivo para celebrar, pero tiene que ver con una cosa fantástica que hoy contaste. Que ahora, fue 42 años, es mucho. Es un montón. Son buenas, ¿eh? Sí, pero escúchame. Lo contás y 42 años después te seguís emocionando. Sí, claro. O sea que fue un hito en tu vida. ¿Y cómo no hacerlo? Porque es una carrera que te da, como dije, genera mucho amor. Y que la volvería a elegir. Por supuesto. Qué placer trabajar contigo, Gaby. Igualmente, de verdad. Amiga. Gran médico, gran amigo, gran divulgador, gran persona. Gran persona. Sabés que es mutuo. Así que bueno, feliz Navidad para vos y tu familia. Gracias igualmente. Y nos encontramos previo al Año Nuevo. ¿Te parece? Sí, dale, vamos a hacer ahí un programita distinto, dale. Beso grande a todos. Gracias, Fede. López Feijó, Charlie López Vicar estuvo hoy en la operación técnica. Gracias a los dos. Hasta el próximo sábado. Esto fue Fuerza Natural. Muchas gracias.